La desigualdad social, un tema que está afectando al mundo por el ser uno de los causantes de depreciación a la población de menor ingreso, en otras palabras, a los pobres. Hoy en WorldPolitic analizaremos su historia, su impacto actual en el mundo, especialmente en Latinoamérica, porque Latinoamérica es el foco de desigualdad, y unas soluciones que vienen a solucionar los problemas que enfrentan las personas con la desigualdad social. A continuación hablaremos de eso. Para descubrir un poco más sobre el impacto de la desigualdad social, haremos un viaje de un recorrido a través de la historia. Iremos donde se ven más marcados estos hechos de mayor impacto en la historia humana, comenzando con la época medieval. Un viaje al pasado. Es en esta época donde se puede ver marcado a lo que se denominaba estratos sociales, en donde el rey obtenía lo que quería a costillas del pueblo. En este caso, se consideraba que el rey velaba por el bienestar de su reino, por el bien de su gente, pero en este caso no era así. Él más bien, a lo que él hacía era manipular sus impuestos y hacer que él obtuviera ganancias a costa de lo que fuera. Si no, pregúntenle a Robespierre. O cuando los portugueses en la época colonial llegaron a Guana queriendo hacer una nueva colonia en la parte de África. A lo que ellos conocen y descubren es de que existe una raza de humanos que son capaces de trabajar en altas temperaturas diferentes a ellos, que se les cuesta trabajar. Es por eso que ellos implementan una técnica llamada la esclavitud. A los primeros esclavos se les agarró a las personas de colores, mejor dicho, a los negros, debido a que ellos resistían, ya sabían cómo se trabajaba en esa área y porque la mano de obra era más barata, debido a que, comparando al trabajo de un portugués normal que se le pagaba por el trabajo que hacía, por la alimentación, entre otros factores, mientras que a esta gente solo se le tenía que dar la comida y estuvo, o a veces ni se le daba. O cuando en la época de la Alemania nazi, que por la ideología de Adolf Hitler se hicieron la separación de los judíos, de los homosexuales, los gitanos, los testigos de Jehová, los minusválidos y opositores políticos de varias nacionalidades debido, como dije antes, a la ideología de una persona. O cuando en el año de 1870 se firmó en los Estados Unidos un trato igualitario para los afroamericanos en el gobierno de Abraham Lincoln. Pero en cambio, estos tratados no fueron iguales, ya que se puede apreciar la separación de los tratos hacia los blancos como los negros, tanto así como la creación de baños individuales para los negros o también diferentes posiciones para la educación o X servicio que ellos quisieran obtener. No es así que este trato casi igual se logra obtener a finales del siglo XX. O cuando en la Guerra Fría las personas que tenían o eran de posición izquierdista o comunista eran perseguidos por el gobierno de los Estados Unidos. Vivimos en un país diferente hacia otras personas, ya sea por su color de piel, su orientación sexual, su ideología política, religión, país de origen, lugar de procedencia, posición económica, entre otros factores. Podemos decir que la humanidad siempre ha marcado este hito de la desigualdad social. Un vistazo a la actualidad. En la época contemporánea podemos apreciar esto más en América que en todo el mundo, pero más en Latinoamérica, siendo el foco de la desigualdad social. Esto se debe que ya hace más de 500 años los españoles, al llegar al nuevo continente, tildaron a los indígenas como personas menospreciadas
y de carácter de esclavo, al igual que los negros. El tiempo fue avanzando y la misma estructura fue quedándose. Cuando se hizo la independencia de los virreinatos de España, lo que lograron fue solo cambiar de posiciones. Cuando el criollo quitó al español de la pirámide del estrato social, quedando así los indígenas iguales en el lugar que está, dando así como la parte trabajadora de aquellos indígenas que no podían igualar a los criollos debido a las leyes que se lo impedían. Esto se debe como en lugares como Centroamérica, donde la mayoría, por no decir todos los habitantes, se encuentran en una posición que no pueden avanzar debido a la pobreza, dejando a un buen grupo con la imposibilidad de poder obtener comida, vivienda digna, un trabajo profesional, educación y un sinfín de servicios que en la vida actual son necesarios. Aún siendo África el continente con mayor índice de pobreza que Latinoamérica, África tiene el menor índice de desigualdad que comparado en Latinoamérica. Y los Estados Unidos no es la excepción. Este es el país más discriminatorio históricamente. En la actualidad, tildan a los inmigrantes en el área latino como algo peligroso y no deseable para la salud y economía del gobierno federal de los Estados Unidos. Para evitar esto, utilizaban la ley de cero tolerancia, siendo ver de que los únicos buenos para los Estados Unidos y como medida de represión hacia los migrantes latinos, de que solo podían entrar los niños, con la medida de que separaban los niños de sus padres para aquellos que viajaran con hijos, solo por el simple hecho de ser gente pobre y de ser catalogados por su presidente Donald Trump como criminales, sin siquiera hacerlo. El caso Honduras. En el caso de Honduras, la extrema pobreza latente en este país se debe a los altos niveles de corrupción que están presentes en este país las 24 horas del día a la semana. Honduras es de los países más desiguales en América Latina, que a su vez es la región más desigual del mundo. El 64.7% de la población en situación de pobreza es lo que significa el 5.736.400 personas. De la población anterior, el 41.7% se encuentra en pobreza extrema, que equivale a 3.725.48 personas. El 38.5% de la población sobrevive con $1 americano o menos al día, que equivale a 3.432.746 personas. Esto trae la imposible tarea de que sus habitantes puedan acceder a cosas vitales para la vida del ser humano, como la educación. Aunque el sistema del gobierno diga que existe un sistema de educación pública gratuita, no lo es, ya que son los padres de los menores que proveen todo lo necesario para que la educación de sus hijos sea efectiva. Esto obliga a que el estudiante que no tiene papás con una economía favorable se vea en la posición obligada de abandonar la escuela, aquí imposibilitando la oportunidad de obtener un trabajo de carácter profesional. Es aquí donde las maras aprovechan la oportunidad de atraer a los menores a su grupo delincuencial, ofreciéndoles un futuro por la vía más rápida y menos segura para la vida de ellos, obligándolos a usar armas de grueso calibre para el cobro de extorsiones, asaltos, asesinatos, entre otras actividades del bajo mundo. Pero no es fácil tampoco para aquellas personas que tienen un título de carácter profesional. Conseguir un trabajo en este país está sujeto a la profesión que decidió desempeñar. Esto debido a dos factores. Número uno, que la mano de obra de una persona no graduada y que puede desempeñar casi el mismo rol que la persona ya graduada es más barata y le conviene a los empresarios pagar menos porque las ganancias de ellos suben. Y es peor para aquellas personas que viven en un lugar marginal poder obtener un trabajo digno,
ya que a estas personas se les catalogan como que pueden tener o nexos o que han estado en grupos delincuenciales. Es triste ver que debido a este tipo de acciones, cientos de profesionales tengan que emprender el largo trayecto de la migración hacia los Estados Unidos, en un largo trayecto lleno de peligros como la trata de personas, violaciones, secuestros, asesinatos, hasta el transporte de droga, que se pueden ver vinculados estos profesionales por no tener un lugar de trabajo en su país de origen. Nuevos agentes de cambio. Se dice que el querer es como el ser. Este es el caso de Bolivia, que logró tener una población en cero alfabetización, capaz de trabajar arduamente en cualquier ámbito laboral que deseen participar, logrando reducir la pobreza extrema en casi su totalidad. Esto se debió a que el gobierno de Evo Morales logró reducir en 3 años, poniendo en práctica leyes fundamentales a los indígenas que no obtenían un trabajo digno en aquella área. Existen varias formas de cómo solucionar este tipo de casos, pero hoy en World Politics les presentamos las más favorables con las que se pueden salir adelante, las cuales son: poner a la carta de las cámaras legislativas que se pongan en marcha planes para poner en práctica un verdadero modelo de gobierno en el cual todos, tanto como los adinerados o los ricos, como la parte pobre, trabajen por un salario por igual, un trabajo justo, implementando servicios como la educación proporcionada al 100% por parte del gobierno, así como lo hacen las potencias mundiales, como por ejemplo Suiza, Estados Unidos, entre otras que pueden hacer este tipo de acciones. Se ve que los estudiados son exitosos al nivel mundial. Una vez Nelson Mandela dijo en una conferencia: la educación es el motor del desarrollo personal. Es a través de la educación como la hija de un campesino puede convertirse en una médica, el hijo de un minero puede convertirse en el jefe de una mina, o el hijo de sus trabajadores agrícolas pueden llegar a ser presidentes de una gran nación, refiriéndose al tema de la educación proporcionada por el gobierno. Y la opción número 2 es inculcar a los niños desde que están pequeños lo que es un trato igualitario para todas las personas, no importa qué característica física, ideológica o mental tenga que recibir el mismo trato que a él le gustaría recibir por parte de otras personas, ya que ellos son quienes están escribiendo el futuro de una gran nación, su nación. Esto ha sido todo por hoy en World Politics. Muchas gracias.